Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizan una acalorada discusión tras bambalinas y todo está saliendo a la luz. La relación entre ambos está en su punto más crítico. Lo que comenzó como una colaboración profesional llena de química y complicidad, parece estar llegando a un punto sin retorno. Según fuentes cercanas al equipo de producción, Demet explotó en cólera tras una fuerte discusión con Can Yaman justo antes de grabar una escena clave. Él me trata como si solo importara cuando estamos frente a las cámaras. Fuera de escena, soy invisible para él, habría dicho Demet visiblemente molesta. Testigos afirman que la discusión fue tan intensa que tuvo que ser interrumpido el rodaje por varias horas. Can estaba sorprendido. No esperaba esa reacción de Demet. Ella siempre ha sido muy profesional, pero esta vez no quiso quedarse callada, contó un miembro del equipo técnico. La razón de la discusión sería un desacuerdo respecto a una escena romántica que ambos debían interpretar. Demet se habría sentido expuesta emocionalmente y sin apoyo por parte de Can. Siempre es lo mismo. Para él, todo es un show. Pero yo también tengo emociones, también tengo límites, habría gritado entre lágrimas. Can, por su parte, intentó calmar la situación, pero también dejó entrever su frustración. No entiendo por qué lo llevas todo al plano personal. Estamos actuando. Esto es trabajo, fue su única respuesta antes de salir del set. El ambiente en el rodaje ha cambiado desde entonces. Los rumores sobre una posible ruptura definitiva entre ambos, al menos en el plano laboral, se intensifican. Algunos incluso aseguran que Demet ha pedido trabajar con otro actor para las próximas escenas. No es la primera vez que hay tensión entre ellos, pero nunca había sido tan público y evidente, comentó una fuente anónima del equipo de maquillaje. Según ella, la relación fuera del set ya venía desgastándose desde hace semanas. La pareja, que alguna vez fue el sueño de millones de fans, ahora parece estar en una encrucijada. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a Demet, quien ha compartido mensajes en sus historias que dejan entrever su malestar. A veces, el silencio duele más que las palabras, escribió en uno de ellos. Por otro lado, Can ha optado por mantenerse al margen. No ha emitido ningún comentario público, pero se le ha visto más serio y reservado en las últimas grabaciones. Una actitud que muchos interpretan como una confirmación de la crisis. Un nuevo incidente encendió aún más las alarmas esta mañana. Durante la reunión de guionistas para preparar la siguiente jornada de grabación, Demet se negó a asistir. Su asistente explicó que la actriz necesitaba un espacio para respirar y procesar todo lo ocurrido. Esta ausencia, aunque breve, fue interpretada por muchos como un gesto claro de distanciamiento. Can, por su parte, sí asistió, pero se mantuvo en silencio durante toda la reunión, sin ofrecer comentarios ni sugerencias. Una fuente cercana a Demet confesó que la actriz está considerando tomarse un descanso del proyecto. No es una decisión tomada a la ligera. Pero siente que su bienestar emocional está en juego y no quiere continuar en un ambiente donde no se siente valorada ni respetada, dijo esta persona, quien pidió mantener el anonimato. La presión también ha alcanzado a los productores, quienes se encuentran en medio de una tormenta mediática. El equipo de relaciones públicas ha tenido que redoblar esfuerzos para evitar que la crisis afecte la imagen de la serie. Ambos son profesionales de altísimo nivel, pero son humanos. Lo importante ahora es mediar para que las cosas no escalen más, señaló uno de los coordinadores de producción. Mientras tanto, los fans se han dividido. En redes sociales, algunos defienden a Can, argumentando que él ha sido siempre respetuoso y reservado. Otros, en cambio, respaldan completamente a Demet, resaltando su valentía por expresar lo que siente. No estás sola, Demet.
Mereces trabajar en un entorno sano y respetuoso, escribió una usuaria en una publicación que rápidamente se hizo viral. La tensión llegó a tal punto que incluso algunos patrocinadores del proyecto solicitaron una reunión urgente con la dirección del canal. Estamos preocupados por la imagen pública que puede proyectar esta situación. Si no hay una solución inmediata, podríamos reconsiderar nuestra participación en la campaña promocional, se habría dicho en dicha reunión. Lo que pocos saben es que, tras bambalinas, un intento de reconciliación ya fue propuesto por uno de los guionistas principales. Según se rumorea, se organizó un encuentro privado entre Demet y Can en una sala apartada del set. El objetivo era claro: hablar sin cámaras, sin terceros, sin tensiones externas. Pero al parecer, la conversación no fue lo que todos esperaban. No puedo fingir que todo está bien cuando no lo está, habría dicho Demet al comenzar. Can, visiblemente afectado, intentó explicarse: nunca quise hacerte sentir sola. Pensé que lo nuestro como equipo era fuerte. No supe ver que estabas atravesando algo difícil. La conversación, aunque emotiva, no resolvió las diferencias. Ambos salieron del encuentro con rostros serios y sin dirigirse la palabra. Desde entonces, se limitan a hablar solo lo necesario durante las grabaciones, sin el entusiasmo ni la química que los caracterizaban. Hay una tristeza que flota en el aire cada vez que coinciden, dijo un estilista del set. Antes se reían, improvisaban, se ayudaban mutuamente con los diálogos. Ahora todo es frío, mecánico. Parece que algo se rompió y nadie sabe cómo repararlo. Ante este escenario, los rumores sobre la cancelación anticipada del proyecto no han tardado en surgir. Aunque no hay confirmación oficial, algunas fuentes aseguran que el equipo de producción ya tiene listas varias alternativas para modificar el guión y reducir las escenas compartidas entre ambos protagonistas. Algunos directivos incluso han planteado la posibilidad de introducir un nuevo personaje masculino en la trama, interpretado por un actor con el que Demet haya trabajado anteriormente en armonía. Es una opción drástica, pero si las cosas no mejoran, podría ser la única salida, mencionó una fuente interna. En cuanto a Can Yaman, varios medios locales afirman que el actor está considerando aceptar una propuesta internacional que lo alejaría temporalmente del proyecto. Aunque no ha dado declaraciones, su equipo de representantes ha sido visto saliendo de reuniones con productores extranjeros. Demet, por su lado, ha permanecido en Estambul, aunque ha comenzado a asistir a sesiones privadas de coaching emocional. Quiere reencontrar su centro, recuperar la motivación y volver a sentirse bien consigo misma, comentó una amiga cercana. La historia entre Demet y Can, que comenzó como un cuento de hadas televisivo, hoy vive su capítulo más oscuro. ¿Será este el fin definitivo de una de las duplas más queridas del espectáculo? ¿O queda aún una posibilidad de reconstruir lo que se ha roto? Lo cierto es que el público sigue cada paso con atención, esperando respuestas, declaraciones, alguna señal de reconciliación. Por ahora, el silencio entre ambos dice más que 1000 palabras. Y en ese silencio, se esconde una tormenta de emociones que aún no ha terminado de desatarse. Esto es todo por ahora, mis queridos seguidores. Si quieren saber cómo evoluciona esta historia, no olviden suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios. Nos leemos en los próximos videos.